Bueno, ¿de qué se trata este Facebook, este Instagram Live que vamos a hacer hoy? Diego Ramírez es abogado de Urbe Abogados, tal vez uno de los más importantes que hay en Colombia, pues también vos tenés tu proyecto aquí en Medellín, pero me gustaría rápidamente que le contaras a la gente que nos ve por qué, o sea, quién sos vos y por qué yo te invité hoy a hablar del live, ¿cierto? Porque sos experto en pensiones. Ok, bueno, lo primero es que mi nombre es Diego Ramírez, soy el gerente de una firma de abogados que se llama Urbe Abogados, trabajo ahí desde su creación en el año 2015. Los estudios que he tenido pues han sido en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto en especialización como en maestría, y posteriormente el año pasado terminé una en Derecho Tributario como para poder entender un poco más también cómo es la conexión entre los impuestos y las pensiones. Y me he dedicado a las pensiones desde que salí de la universidad. Estamos hablando de un recorrido de aproximadamente unos 11 12 años dedicado al 100% en las pensiones prácticamente. Y pues se ha creado una comunidad a través de Urbe Abogados en donde le hablo todo el tiempo tanto a colombianos en Colombia como a colombianos en el exterior para, para poder mostrarles las bondades y las ventajas de realmente tener una pensión en Colombia. Muy bien, listo. A la gente que lo quiera seguir es Urbe Abogados, está también en TikTok, es muy prolífico, digamos, en la generación de contenido de muy alto valor y es amigo mío desde el colegio. Nos conocemos desde que tenemos que, Diego, Como 7 años, 4 años. ¿8 años? No, como 4 años, marica. Como Cuatro, cuatro hombre, años. 4 años Claro que yo sí. vivía aquí en Tú y yo Medellín, hombre. arrancamos, tú y yo arrancamos cuando estábamos en nivel A. Bueno, bueno, y ahora no nos vamos a pensionar, qué cosas, ¿no? No, La no, primera yo pregunta ya lo que, tengo resuelto. Yo me voy a pensionar. Y me voy a pensionar con norma actual, no con esa reforma bueno, pensional. Pero bueno, el punto es que a mucha gente sí le va a afectar. Por lo menos a mi esposa en este momento está totalmente afectada. pues, pucha, eso es lo que le vamos a responder a la gente. Yo Sí. ayer puse una historia en mi perfil y te digo que recibí por ahí 70 preguntas, de las Ok, cuales te voy a hacer algunas. de Pero una. lo primero que voy a preguntar es, ¿hacemos una reforma pensional? Porque se nos ha dicho durante mucho tiempo, que hay una bomba pensional en Colombia. Es decir, que la pirámide está invertida, hay mucha gente pensionada y muy poca gente cotizando. ¿Es Ujú. cierto o no es cierto, Diego? Para responder esa pregunta hay que conocer un poquito la historia de las pensiones en Colombia. Y nosotros sí tuvimos una bomba pensional antes de la Ley 100 de 1993, odiada por muchos, amada por pocos. Y antes de que esa ley se expidiera, realmente duramos alrededor de unos 20 años evadiendo el hacer una reforma pensional cuando ya definitivamente estábamos ante una bomba. O sea, la bomba estaba, el presupuesto general de la nación cada rato tenía que poner y poner y poner unas cifras exorbitantes cada año. Pero ¿qué sucedía? Si un presidente radicaba una reforma pensional y la pasaba, castigaba totalmente las elecciones para la fórmula de él en el próximo periodo. Entonces siempre se fue pasando y pasando. ¿A qué voy con esto? Actualmente nosotros no tenemos ninguna bomba pensional. No estamos ni siquiera cerca. De hecho, si ustedes miran más o menos la exposición de motivos de la ley 100, perdón, de esta norma que están tratando de pasar, que ya prácticamente está lista en el Congreso, y también miramos las entrevistas que se han dado y miramos los datos, esta ley lo que se establece es que va como a atenuar una bomba que va a venir en unos 50 años. Entonces, ¿realmente que estemos en bomba pensional actualmente? No, más o menos estaríamos hablando de una bomba pensional en 40, 50 años. Sin embargo, me parece curioso que se hable de eso porque precisamente hoy salió a la luz un estudio en donde indica que prácticamente haciendo esta reforma pensional, en 6 años tendrían que hacer otra. Y esa otra sería aumentando la base para aportes a pensión más o menos en el doble. Porque ahí Pero, a sí ver, se estaría pero generando. Pero bueno, ¿es en necesario, conclusión, es no hay una necesaria bomba o pensional en no es este momento. necesaria la reforma? Sí, no hay una bomba pensional en este momento, si es la pregunta, no la hay. Bueno, pero
¿Es necesaria o no es necesaria la reforma? Hoy no. Ok, listo. O sea, lo mejor sería sacar la reforma del Senado, en donde, porque ya la aprobó el Senado, falta la Cámara, lo mejor sería sacarla de ahí, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer como un tríptico de la pensional. Yo te voy a decir más o menos ya un poco lo que habíamos hablado y vos agregas un poquito si es correcto lo que estoy haciendo. Lo primero es que esto básicamente unifica el sistema pensional. Ya no habría manera de elegir. ¿Es cierto o no? Es cierto, ya no habría manera de elegir. Es Bueno, cierto. hay una discusión si eso sí es legal, si eso sí es constitucional, ¿no es cierto? Pues es que realmente, a ver, sí y no. ¿Qué sucede? Antes de la ley 100 del 93 no existían los fondos privados de pensiones, así que uno no tenía la posibilidad de elegir. Es decir, prácticamente estaríamos volviendo, digamos, como atrás, antes de la ley 100 del 93, solo con una particularidad, que los fondos privados todavía existen y que no todos los recursos, en el caso de todo el mundo, se irían para Colpensiones, que viene siendo el régimen de prima media. Se distribuirían los recursos. Perfecto. Entonces, el primer punto es que es obligatorio. Todos los que ganen menos de 2.3 salarios mínimos van para Colpensiones Exacto. y los que ganen más de 2.3 van para los fondos privados de pensiones. Así Esa es la segunda, ¿sí o es. no? Así Eso. es. Así es. No hay manera de elegir. No hay manera de Eh, elegir, sí. listo. ¿Qué Yamit, otra? dame un segundito, porque es que aquí estoy viendo que me están invadiendo de mensajes desde la cuenta de Urbe Abogados preguntándome que dónde va a ser el live, porque al parecer no sé por qué no está saliendo ahí la conexión entre los dos. Déjame hago una historia rapidita, qué pena la interrupción, para que sepan. Yamit, ¿cómo es tu arroba? Yamit-López 88. Listo. Hola a todos, por alguna razón solamente está saliendo el live que estamos teniendo en este momento en esta cuenta que es la de Yamit López, así que porfa, entren a la cuenta de él y únanse al live, ya nos vemos ahí, ya estamos aquí dentro del live. Listo, Listo, qué listo. pena, gracias. Listo. Bueno, entonces, es obligatorio los que ganen menos de 2.3 salarios mínimos, es decir, 2.900 van para un régimen público con pensiones y los que ganen más de 2.3 se irán para el régimen privado, para los fondos privados. Y hay un régimen solidario que es para darle 233.000 pesos a las Sí, personas que no se pudieron conectar. Listo. sí. ¿Qué otras joyas más o menos debería conocer la gente de esta reforma? Bueno, a ver, es muy curioso porque hace poquito un senador del Partido Verde, si no estoy mal, de hecho saqué un video sobre el tema, empezó a hablar Sí, lo vi. de la efectividad. Que lo vi bastante polémico, por decir menos. Sí, sí, porque lo que yo siempre he sentido es que lo que se debe hacer es hablar con la verdad. Si queremos hacer una reforma que va a impactar positivamente a unos y negativamente a otros, decirlo y decir el porqué de las cosas. Pero cuando uno empieza a hablar desde el populismo, ¿sí? De solamente qué es lo bueno y a vender los ricos para un lado y los pobres para el otro, cuando todos estamos en un mismo costal realmente y todos tenemos que sacar adelante el país, ¿ok? Entonces ahí es donde se empieza como a generar esa discordia y como es gente, digamos, la gran mayoría de gente que le habla es porque no conoce el sistema. Si no, no me estarían siguiendo. Si no, tampoco te estarían siguiendo a ti si conocieran todo lo que nosotros hablamos. Pero precisamente nos siguen y a ese señor lo siguen porque él genera la confianza de que sabe de lo que habla y lo que habla es con total seguridad y eso mueve gente, impacta gente. Entonces, si él como una figura de autoridad empieza a decir que eso es para garantizarle la pensión a más gente, paremos ahí, porque primero, eso que van a dar de 200 y pico mil de pesos no es una pensión, eso es un subsidio, ¿ok? Y es muy distinto una pensión a un subsidio. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Ahora, Ah, si eso es lo que llama garantía, pues no está garantizando una pensión, primero. Segundo, si lo que está diciendo entonces es que la gente se va a pensionar de forma más fácil, realmente también le está mintiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque es que actualmente, digamos, todo el mundo dice, sí, pero es que uno de cada cuatro pensionados se pensiona. Ok, ¿va a cambiar con esta reforma? La realidad es que no va a cambiar. No va a cambiar, ¿por qué? Porque primero, los requisitos van a ser los mismos, se mantienen. Segundo, incluso los requisitos para personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos
realmente se van a incrementar. ¿Por qué? Porque actualmente yo tengo la posibilidad de elegir entre fondo privado y Colpensiones. ¿Ok? Colpensiones, ¿qué me exige para pensionarme? 1.300 semanas de cotización y tener la edad de pensión, 57 mujeres, 62 los hombres. ¿Qué me exige un fondo privado? En un fondo privado, lo primero que me van a mirar a mí es cuánta plata tengo. Si yo tengo acumulado el capital suficiente para poder pensionarme, me pensionan porque me alcanzó el capital, ¿ok? Pero si yo no completo el capital, que es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente, porque de hecho hace poquito estábamos hablando los dos y yo te trataba de explicar y te decía, mira, acabo de colgar con una clienta que ha aportado sobre 6 millones de pesos casi toda su vida y Y no no le le va a dar. alcanza la plata para poder pensionarse por plata en un fondo privado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es muy difícil llegar al monto. Sin embargo, hay un artículo que, si no me equivoco, en 260 de la ley 100, si no me equivoco, puedo estarme equivocando porque suelo no aprenderme los artículos. En ese artículo se habla de algo que se llama la garantía de pensión mínima, y eso solo existe en los fondos privados de pensiones. ¿Y qué es? Que si tú no tienes el capital suficiente, ya no te miran capital, te miran semanas de cotización como en Colpensiones. Solamente que en Colpensiones te piden 1.300 y en el fondo privado 1.150. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están aumentando 150 semanas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, eso realmente es la pregunta que yo hago. ¿Es garantizarle la efectividad de la obtención de la pensión a la gente? Y la segunda, ¿le están garantizando la efectividad de la obtención a la gente que realmente gana menos, que es entre uno y dos salarios mínimos? Para mí eso no. Claro que sí. Pregunta que ya venía, pero creo que has tocado el tema. Para dar ese subsidio de 230 mil pesos hasta 500 mil pesos a la gente que no se ha pensionado, cosa en la que, por supuesto, yo estoy de acuerdo que se le dé, ¿era necesaria hacer una reforma pensional? Si no se hacía esa reforma, Realmente no, y ya existían subsidios de ese tipo. ese es el adulto mayor. Sí, pues de hecho, por el adulto mayor se hacían, digamos, había dos programas. Uno, para ayudarle a la gente a pagar los aportes de seguridad social. Entonces, más o menos subsidiaban, si no estoy mal, como unas 500 semanas de cotización, en donde tú pagabas una parte muy pequeña y el resto lo ponía el Estado. Eso para que tú pudieras obtener una pensión. Y por otra parte, también hay subsidios para adultos mayores en donde se les daba plata. O sea, realmente no lo veo necesario dar un subsidio usando la plata de las pensiones, y aparte que es una plata que, a mi modo de ver las cosas, es sagrada. Es una plata que yo he trabajado toda mi vida. Claro que sí. Podrías haberse sacado esa plata de otra parte, No ¿cierto? sé, no sé, porque ya esos son temas de Estado, ¿no? Entonces, pues Eso digamos es así un como tema las cosas, económico. sí, es un tema económico y de Estado que pues uno diría, pues hay que ver de dónde sale la plata y ellos tendrían que ver cómo, pero realmente en Colombia pagan bastante impuestos, ya ven, bastantes, tanto directos como indirectos, sí, o sea, Ok. no, Diego, hagamos un ejemplo. La gente nos está preguntando muchas cosas. sí, Bueno, primero un saludo para toda la gente que nos ve. Somos casi 500 personas. sí, Vamos a, hay posibilidad de, yo te voy dando un dato y vos me vas diciendo si se puede, pues, cuánto se ganaría en un régimen, en este régimen actual y cuánto se podría haber ganado, cuánto se va a terminar pensionando en el nuevo. No sé si has hecho ese ejercicio. sí, claro, claro, es que mira, Listo, bueno, partiendo, pero ok, yo le voy tirando, yo le voy ok, tirando. Si yo ok, me gano un dale, salario dale. mínimo, es irrelevante, ¿sí o no? Va a ganar igual, el mismo salario Igual, mínimo de pensión. Sí, perfecto. Lo que pasa es que si yo estoy en un régimen privado y cotizo sobre el mínimo y me pasan a colpensiones de manera obligatoria, se me aumenta en 3 años lo que yo debo cotizar. ¿Es verdad o no? es verdad, sí, Lo segundo, si yo me gano 3 millones de pesos, sí, todos para colpensiones, ¿cierto? sí. Y ¿con cuánto me podría pensionar estando en Yo colpensiones? hice una cuenta partiendo del mejor escenario posible en Colpensiones, que cuál vendría siendo que yo complete el máximo de pensión autorizado, que es el 80% sobre mi promedio. Entonces, si estamos hablando de 2.3 salarios mínimos, que vienen siendo, si no estoy mal, 2.990.000, 2.3 por 1.300.000, sí, son 2.990.000.
Si agarramos los 2.990.000 y yo le saco el 80%, que vendría siendo lo máximo de pensión, sería 2.392.000 pesos. Eso sería lo máximo de pensión que yo podría tener en Colpensiones. Listo. Hablando de dinero de hoy. ¿Sí? ¿Qué va a ser la reforma actual? O sea, prácticamente, es que la reforma prácticamente ya pasó, ¿sí o no? Sí, porque es que realmente la objeción como la piedra en el zapato para el gobierno era el Senado, Era el porque Senado, claro. la Le había Cámara ya está aprobado la lista ya de salud. rato. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si yo me gano 5 millones de pesos, ¿en cuánto sí. me puede quedar la pensión? Teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que 2.3 de esos salarios, es decir, 2.900 se van a Colpensiones y el resto, es decir, los 2 millones se van a un fondo privado. Listo. ¿Con cuánto se pensionaría la gente? 5 millones de pesos, ¿ok? 5 millones de pesos. Hoy tú te pensionarías lo mismo, apuntándole al 80% de pensión, 4 millones de pesos, ¿ok? Hoy. Para el sistema actual, entonces, ¿qué tendríamos? Que sobre esos 5 millones de pesos, prácticamente, bueno, 2.990.000 se van para fondo privado y quedarían 2.010.000 pesos que se irían para, perdón, 2.990.000 para Colpensiones y 2.010.000 para fondo privado. Sí. De esos 2.010.000 se va a ir el 16% para el fondo privado, que son 321.000 pesos. ¿Listo? Agarremos esos 321.000 pesos y estoy haciendo cálculos, pues, digamos, como más rápidos y ahorita le voy a meter algo de rentabilidad. Por 12 meses, por 20, bueno, en este ejemplo yo estaba dando 36 años. Estaría acumulando 138 millones de pesos solamente en aportes y más o menos se tiene que, hay un 70% de rentabilidad en toda la vida. Entonces estaríamos hablando de 138 más 70. 200 y Más o pico. menos 200, exactamente, 138 más 70, estamos hablando de 208 millones de pesos. Y actualmente en un fondo privado hoy, para que tú te pensiones con un salario mínimo, necesitas entre 260 y 340, dependiendo de la particularidad de cada caso. Es decir, que No da. realmente no te va a dar para una pensión en el fondo privado de pensiones. Entonces, y yo todavía no tengo claro, realmente, según la reforma, para dónde se va a ir esa plata, porque de lo que hablan es, ya no se va a engrosar la parte de régimen de prima media, porque la de prima media es la que es 2.392.000 pesos, que fue la cuenta que hicimos ahorita, del tope. Entonces, hay que ver para dónde se va, porque es que ya no vamos a tener las mismas reglas del fondo privado. Pero a ver, pero no va a haber devolución de la plata, está claro, ¿cierto? Lo que se Devolución de dice en saldos, dice Juan cuanto... Gabriel Toro. No, ya no se puede, Juan, No, ¿cierto? eso es lo que se está diciendo, ya no va a haber devolución de aportes. ¿Y qué es lo que se va a hacer entonces? Que esos dineros pasan a control de los BEPS, es decir, del mismo sistema público. Y, pero es que dependiendo, o sea, dependiendo, digamos, yo, dentro de lo que he leído de la reforma, no he visto ni que la plata, ni que esa plata, digamos, del fondo privado no la vayan a devolver. No he visto que digan no se va a devolver plata, tal cual. Pero ya no, digamos, quedan las mismas reglas del fondo privado y ya no va a existir la garantía de pensión mínima. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya no me voy a pensionar por semanas en el fondo privado. Y segundo, si yo no reúno el capital, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que se ha visto es que eso pasaría a los BEPS y empezarían a dar fracciones de ese dinero. Ah, pues, o sea, pero pedacitos para la gente, o sea, la pensión de Colpensiones más pedacitos que va soltando en los BEPS, en el fondo Así privado, es, ¿cómo es la así cosa? es. Pues eso es lo que entendería yo, porque lo que te digo, no es clara en la reforma. No es Ok, por clara en la eso, reforma la destinación de esos recursos. ok, pero por eso más o menos es lo que dice Bonilla, el ministro de Hacienda, y es que nadie se va a pensionar por encima de 2.800.000, ¿cierto? No, de 2.392.000 pesos es la pensión máxima por la parte de Colpensiones, ¿ok? No. Lo que él dice es que no habrá pensiones más allá de 1.800.000, fue lo que le escuché. ¿En dónde? No de Pero más allá cotización, sino de pensiones. de pensiones en general, Sí, eso fue lo que escuché. Pues no. hay un video muy Pues, viral de pues él digamos la diciendo eso. diferencia entre 1.800.000 y 2.392.000, pues sí pesa, pero pues tampoco es una cosa exagerada, ¿sí? Entonces,
pues está cerca, la está exagerando un poco, pero pues, 2.392.000 es lo máximo que a mí me está dando. Listo. Bueno, entonces, ya hicimos ejemplos con salario mínimo, 3 5. Mucha gente pone el ejemplo de los 10 millones de pesos. Una persona que actualmente cotiza en Colpensiones, que vos has dicho muchas veces en tus videos, porque yo soy muy fan tuyo, que si vos te ganas 10 millones de pesos, lo mejor es estar en Colpensiones. ¿Estoy en lo correcto, Sí, cierto? totalmente, totalmente. Listo. Vos estás en Colpensiones, te ganas, cotizas sobre 10 millones de pesos. ¿Cuánto sería la pensión actualmente y cuánto sería la pensión en el nuevo régimen? Por ahí precisamente vi un ejemplo que me pareció interesante y lo traigo acá. Entonces, lo que pasa es que en el ejemplo, ¿qué sucede? Están, digamos, como tirando un poco un número alegre, porque pues no serían realmente... A ver, con 10 millones de pesos, para resumírtelo, porque si yo a veces me pongo, digamos, como a divagar y me Sí, voy más. y amplío la respuesta. Más o menos estaríamos hablando de una pensión de hoy, sobre el 80%, estaríamos hablando de 8 millones de pesos de pensión máxima sobre una base de 10 millones de pesos. Ajá. ¿Listo? En el fondo privado, perdón, en el fondo privado no, eso con norma actual, con reforma, estaríamos hablando de más o menos entre pensión de fondo privado y de Colpensiones, alrededor de 3.400.000 pesos. A ver, ¿cómo? O sea, yo me gano 10 millones de pesos y en el fondo público me pensiono con 8 millones. Puedes tener hasta una pensión de 8, Y ¿ok? en el sistema actual con 3 Tres millones 400. cuatrocientos veintisiete, es decir, que estaríamos teniendo una diferencia de 5.573.000. Hijo de Uniendo pucha. ahí, porque en ese caso sí alcanzaría a tener un poquito de pensión en el fondo privado, uniendo las dos pensiones. Hijo de pucha, sí, muy No, fuerte el golpe el es golpe, duro, ¿no? el golpe El es golpe duro. es muy duro para la gente, sí. Y hay mucha gente que está discutiendo aquí que Petro dijo que la base eran 4 millones. Hombre, no es lo que Petro diga, es lo que diga el texto, ¿cierto? Y esta es una opinión personal, yo no sé si Diego la comparte, pero Petro es experto en hablar, pero otra cosa es que eso lo tiene que decir el texto, ¿sí o no? Sí, Y el texto hay dice un punto acá. 2.3 mil salarios. Antes de empezar el live, como por ahí al mediodía o en la mañana, me salió, estaba como scrolleando y me sale precisamente una foto de un live que tuve como este que estoy teniendo con Rodrigo Lara hace 4 años, porque Iván Duque quiso meter una reforma pensional encubierta en un decreto del COVID. Yo una vez pegué el grito en el aire, empecé a mirar, de hecho armé grupos de trabajo, de toda vaina. Finalmente eso se pudo tumbar, o sea, ahí hicimos presión, pudimos tumbar eso a través de la Corte Constitucional, salió muy bien, ¿sí? Y de hecho, me acuerdo incluso que en ese paro que hubo, yo salí emberracado por ese decreto, porque yo decía, las pensiones no las tocan y menos de esa manera. Entonces, a lo que yo voy es, precisamente hace 4 años yo estaba hablando y criticando una reforma que quería meter Iván Duque. Entonces, con esto lo que voy es, a mí no me importa la bandera política, a mí no me importa si es de Petro, si es de Uribe, si es del uno, si es del otro, desde que toquen equivocadamente las pensiones, yo voy a estar hablando y voy a estar defendiendo la causa. A mí me da igual, ¿sí? Entonces es la invitación que yo también le hago a la gente a que dejemos a un lado los fanatismos y no nos pongamos en que Petro dijo, pero es que no, sencillamente miremos qué dicen los textos, miremos qué es lo que se está proponiendo, miremos si afecta o no, más allá de fanatismo y más allá de una discusión tan pobre de ricos y pobres. Entonces, para que porfa lo manejemos de esa manera. Estoy de acuerdo. Aquí la gente pregunta, volvemos a insistir, si vos te ganás más de 2.900.000, es decir, 2.3 salarios mínimos, hay que cotizar en Colpensiones, ese pedazo de 2.3, y el resto va para los fondos privados. ¿Listo? Eso es muy importante mencionárselo a la gente. Ya, cada quien pues va haciendo cuánto se gana. El hecho es que, como vimos en estos ejemplos, la pensión se va a ver muy reducida. Sí. Y la gente pregunta, ¿en dónde está el texto definitivo? Falta esperar que el Congreso, la Cámara de Representantes apruebe el texto que ya aprobó el Senado de la República. Entonces todavía no hay un texto definitivo. Siguiente pregunta, Diego. ¿Cómo es el régimen de la transición y por qué se hizo por semanas y no por años como usualmente se hacía? A ver,
Cuando hablamos de la ley 100, el régimen de transición inicialmente lo que decía era, si usted es hombre de 40 años o más, mujer de 35 años o más, o, porque era facultativo, o el uno o el otro, o tiene 15 años de servicios, a usted no la cobija la norma actual. Prácticamente eso es lo que decía, ¿ok? La ley 100 del 93. ¿Qué sucedió? Que pasaba que cuando ponían por edad, por ejemplo, una mujer con 35 años que tenía 0 semanas de cotización entraba en régimen de transición. Entonces se alargaba ese régimen muchísimo, porque de ahí a que cumpliera todos los requisitos, pues, y más si había interrupciones, como pasa a la gran mayoría de colombianos, se volvía casi que infinito ese régimen de transición. Entonces, en la administración de Álvaro Uribe realmente se cometió una defecio también, con un acto legislativo que es el 1 del 2005, que ese acto legislativo se da después de que hunden 4 normas por inconstitucionalidad, o sea, la Corte Constitucional declara 4 veces inconstitucional una ley que quería ponerle fin al régimen de transición. Entonces, hasta que la Corte Constitucional ya cansada de, oiga, ya le he estudiado esto 4 veces y 4 veces lo he tumbado, ya no me puede volver a sacar una ley con respecto al tema. Entonces, ¿qué dice Álvaro? Pues modifiquemos la Constitución si no se puede sacar por ley. Entonces modifica el artículo 48 de la Constitución y le pone fin al régimen de transición. ¿Ok? Y eso sí, ahí sí se lo aprobaron. Entonces, ¿yo qué pienso que pasó en este gobierno? Querían también evitar eso, evitar que se les alargara indefinidamente el régimen de transición. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es decir, se cumple solo con semanas y ahí descabezo a la gran mayoría de gente. Ok, listo. Entonces, para que le recordemos a la gente, si usted es hombre y tiene 950 semanas cotizadas, lo coge el régimen de transición, ¿no? Si tiene 900 y si es mujer 750. Pero son 900 o 950. No, 900. 900 hombres y 750 mujeres. 750 mujeres, Listo, exactamente. ese es el régimen de transición. Aquí hay una pregunta que está haciendo mucho la gente. ¿Qué pasa con los colombianos en el exterior, Diego? Los colombianos en el exterior y los colombianos en Colombia tienen la misma característica en temas de pensiones y es, les van a exigir exactamente los mismos requisitos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de cumplir los requisitos. Entonces, hay que buscar las maneras si no alcanzamos a tener las semanas de cotización y una de las formas es cálculos actuariales. ¿Eso qué significa? ¿Qué es eso? Resulta que a través de a través de Colpensiones se habilitó la opción de que si tú fuiste omiso en el pago de tus aportes de seguridad social como independiente entre el 1 de febrero del 2003 hasta la fecha, tú tienes la posibilidad de ponerte al día pagando los intereses de mora, claramente, pero tienes la posibilidad de ponerte al día y que te sumen esas semanas de cotización, que es como el gran problema siempre cuando la gente iba a realizar pagos. Entonces, existe la posibilidad, desde el año pasado nosotros venimos trabajando muy fuerte el tema de cálculos actuariales, tanto para personas que querían incrementar su pensión, para personas que estaban asustadas por la reforma del año pasado y querían salvarse de reforma, o para otras personas que ya habían cumplido la edad, no tenían las semanas y tienen unos huecos muy grandes que pueden cubrir. Entonces, digamos, son las 3 problemáticas que se cubren con cálculos actuariales. Ok, listo. Entendido perfectamente entonces eso de cálculo actuarial. ¿Tienen aquí otras preguntas? Yo tengo algunas que saqué que les voy a hacer a Diego, pero hay mucha gente que pregunta que si en la Cámara se pueden cambiar el texto de la reforma, se puede cambiar todo, De ¿no poder es cierto? todo es posible. ¿Sí? Sí, se puede O cambiar sea, de todo. poder todo es Listo. posible si ya los Bueno, trámites hay una legislativos pregunta sí. que hizo Lina Callejas ayer en la historia. Dice, ¿cómo afecta a los que ya pasamos las 1000 semanas, pero nos quedan 10 años? Tal cual hizo la pregunta. Ok, de momento no hay ningún tipo de afectación. ¿Por qué? Porque el requisito del régimen de transición es 900 semanas hombres, 750 mujeres y de momento no hay un fin del régimen de transición. Así como les expliqué en el acto legislativo que sacaron el gobierno Uribe, en donde se dijo el régimen de transición llega hasta el 2014 y la Corte Constitucional dijo 2014 empieza el 1 de febrero y termina el 31 de diciembre. ¿Cuánto es 2014? Lo dejo lo más amplio, 31 de diciembre del 2014. Entonces, hasta ahí llegó el régimen de transición
según ese acto legislativo. Pero este proyecto de ley no pone un fin. Entonces, en teoría, no pasaría nada, porque todavía no han puesto un fin al régimen de transición. Bueno, aquí hay una gente que pregunta que no entendió lo de los Ok, cálculos. bueno, los cálculos actuariales son una posibilidad de ponerse al día en los tiempos de aportes en donde yo no realicé los pagos, no hice aportes. Eso se llama ser omiso en aportes a la seguridad social como independiente. Y son periodos en donde se pueden aportar desde el 1 de febrero del 2003 hasta la fecha. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, llegan a tener algún hueco entre ese tiempo y ese hueco les sirve para salvarse de reforma pensional, pues ¿Se puede pagar? señoras y señores, páguenlo, con eso suman semanas y adquieren el régimen de transición. Ah, perfecto, se entiende. Hay una pregunta sobre eso y es, no importa si es Colpensiones o fondo privado. Hay que estar en Colpensiones. Los fondos privados de pensiones están poniendo muchas trabas. En teoría, en los dos aplica, pero los fondos privados de pensiones están poniendo muchísimas trabas para recibir los aportes de cálculos actuariales. Y tienen una razón de ser muy válida, y es esa plata, si a nosotros nos hubiera entrado en su momento, ya tendría unos rendimientos financieros, cosa que no va a tener ahorita. Entonces usted va a sumar unas semanas que posiblemente le van a llegar a garantía de pensión mínima, pero nosotros no hemos invertido esos dineros, no han generado rendimientos, entonces se cae por su propio peso. Entonces los fondos privados están reacios a recibir cálculos actuariales. No quiere decir que a nadie nunca le hayan recibido, pero lo más probable es que no te lo reciban. Entonces esto en Colpensiones no tendría problema. Ok, pero vos ayudás en ese trámite con los fondos privados, ¿ok? Es uno de los servicios que prestamos. Sí, claro que sí. Ah, bueno, listo. Siguiente pregunta que la hace Ricardo 16541. ¿Llegarán menos recursos a la bolsa de valores? Recordemos que la bolsa de valores se sostiene en gran parte por las Claro, inversiones que hacen los fondos privados. les cuento. Hoy precisamente tuve cita con alguien que trabaja en bolsa, precisamente. Y una de sus preocupaciones más grandes, primero es que van a quedar sin empleo, ¿sí? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque es que el mayor capital que tienen en inversión los fondos privados de pensiones, que son los que mueven el La mayor bolsa de flujo de valores. dinero, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. O sea, cuando uno está metido en temas de bolsa y uno empieza a ver movimientos exorbitantes, son normalmente fondos privados de pensiones que están llegando a meterle mano a los mercados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al haber menos liquidez, lo que ella me decía, también lo que va a hacer es que la inversión se va por completo y se queda en lo más mínimo. Entonces vamos a tener una baja de inversión extranjera enorme y la bolsa de nosotros, si la bolsa es chiquitica, realmente ya no va para una bolsa de chitos, literal. Sí. Bueno, una pregunta que se hizo por aquí es si yo tengo, me gano 15 millones de pesos, ¿puedo estar en Colpensiones el 100%? No. Si usted se gana 15 millones de pesos, le toca poner 3 millones de pesos en un fondo público Y el y resto los en otros dos se fondo los privado. pone a rentar en un fondo Así privado. es. Lo hemos Así es. Con repetido. reforma, ¿no? Con reforma. Si la reforma pasa, por supuesto, ¿no Sí, es cierto? claro. Siguiente pregunta. Dice aquí Juan Carlos Montoya, ¿cómo controlamos a los fondos privados ya que pensionan muy poco? A ver, precisamente cuando hace 4 años yo estaba alborotado, metiéndole toda la candela a ese otro adefesio que estaba poniendo Iván Duque en ese decreto, dentro de muchos contactos que hice, llegué a donde un matemático chileno que es de apellido Basso, el doctor Basso, le decían. Entonces, al tipo lo invitamos a una de las reuniones que tuvimos, porque es que, o sea, como que hicimos un grupo muy chévere, con abogados, con gente muy curiosa en el tema de las pensiones, y precisamente nos reunimos con ese señor porque el señor hizo un estudio, el señor es un pensionado, no tiene nada que hacer, hasta es comediante, chachis, o sea, es un tipo súper polifacético, un personaje. Y el hombre lo que nos dijo es, miren, nos mostró el estudio, tengo un estudio que yo hice sobre los fondos privados en Chile
que si los fondos privados en Colombia son malos, en Chile son 1000 veces más malos, ¿ok? Entonces el man decía, vea, la persona llega a la edad y se pensiona, ¿ok? Después de que se pensiona esa persona, la persona se muere y no se ha gastado el 80, ni siquiera el 20% de los recursos que tiene acumulados en el fondo privado de pensiones. ¿Quién sigue con pensión de sobrevivientes? La viuda. La viuda vive más años, se muere y todavía sigue quedando como un 70, entre un 70 y 60% de los recursos del fondo privado. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que decía el tipo? No es justo que la gente, pudiendo tener la plata ahí y que le den más platica para que le rinda más, tenga unas pensiones miserables, si los fondos privados de pensiones perfectamente podrían cambiar la ecuación para que la persona reciba más dinero por parte del fondo, se hacen más Claro, competitivos, digamos en el caso de Colombia, se harían más competitivos los fondos privados con Colpensiones, y al hacerse más competitivos, pues no tendríamos tampoco tantas, ustedes tampoco tendrían tantas demandas de gente que quiere pasar de fondo privado a Colpensiones, ¿sí? Entonces él decía como, llevemos esto al Congreso para que el Congreso no se escuche, vea este estudio y si quieren, yo les hago las reuniones que quieran y lo planteamos. El punto es que pues nadie nos cogió la caña en el Congreso y chao. Precisamente ¿por qué? Porque los fondos privados de pensiones también son vagabunditos. Entonces, ellos prácticamente lo que quieren es la plata. Y ellos también tienen una particularidad acá porque las normas, antes de ahorita de la administración Petro, también hay que ser totalmente abierto, fueron súper laxas y todo venía enfocado, Yamit, a que los fondos privados de pensiones fueran los reyes y que prácticamente lo que iban a hacer era que Colpensiones lo iban a poner con las mismas reglas de los fondos privados de pensiones, iba a ser una administradora más del régimen de ahorro individual, pero iba a ser pública, pero con las mismas reglas. claro. Entonces, Pues que esto también me parece yo terrible. calculo que el régimen, los fondos privados de pensiones tienen lobbies en el Congreso, como en todas partes, ¿sí o Obviamente. no? Porque es muy Exactamente. raro que esta reforma, que es tan mala, tan agresiva contra la gente, pase tan rápido Yo no he y pase entendido. diferente a Yo no he de la salud que entendido. la Yo no he tumbaron y a la entendido. laboral. No lo he entendido. No lo he entendido. Pero igual definitivamente, Yamil, hay dos reformas que eran como las primordiales en el Congreso para efectos de gobierno, porque eran las que les iba a dar más plata que les puede asegurar elecciones futuras, que era la reforma a la salud, que con eso agarraban alcaldías y gobernaciones, y por otra parte estaba la reforma pensional, que era como preferimos la de salud, pero la pensional va ahí, ¿sí? Pero se hundió la de salud, no dejaron que se hundiera la pensional. La ministra del Trabajo ha sido muy astuta en negociaciones y ahí va la reforma como va. Sí, listo. Siguiente pregunta que hace Andrés Trivín. Dice, ¿los jóvenes nos podremos pensionar? Vean, hay una cosa que yo siempre le digo a la gente y es, pregúntenle a sus papás, a sus tíos y a sus conocidos actuales para ver si cuando entró la ley 100 del 93 y posteriormente que hubo unos incrementos de pensión en el año 2003, si no me equivoco, en los requisitos de pensión, si la gente no decía, yo, ni mo, yo no me voy a pensionar, era lo primero que decían, yo no me voy a pensionar, yo ni pensione para qué. Y ahorita son todos los clientes que nos están llegando en su gran mayoría, donde nos dicen, uy, no, doctor, qué pena, yo no sé a mí qué me pasó, es que yo pensaba que yo no me iba a pensionar y ahora cuando veo ya tengo las semanas, ya estoy cerca y me voy a pensionar con un mínimo porque estoy en un fondo privado, por ejemplo, ¿sí? Sí, Entonces, eso es súper generacional. Todas las generaciones siempre piensan que no se van a pensionar. Entonces, así como actualmente lo estamos diciendo, en su momento nuestros papás, nuestros tíos y nuestros seres queridos o conocidos también lo estaban diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, esta reforma no está cambiando los requisitos ni de edad ni de semanas. No los está, no los está subiendo, solamente pues para efectos de los fondos privados, pero son 3 años más, ¿sí? Y son para un caso en particular que son los fondos privados de pensiones. Pero de resto todo sigue normal. ¿Cuál es la diferencia? Que esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Si actualmente tenemos la posibilidad de tener una buena pensión, porque es que miren, yo todos los días hago cálculos de pensiones, todos los días, por lo menos hago unos 10 diarios de gente que me va llegando a la oficina. Y
Normalmente los retornos de inversión de lo que yo aporté, por lo menos en los últimos 20 años, lo recupero entre 3.5 y 7.2 años de pensión. Es Ah, es un buen dato, ¿no? O sea, en 7 años se recupera toda la inversión de pensiones. esto es hermoso, ¿sí? Eso es hermoso. Y mucha gente me dice, ah, pero es que están, que el Estado tiene una deuda, que el Estado tiene deuda. Oiga, vengan. Primero, realmente las personas que normalmente se pensionan en Colombia son personas que han sido juiciosas, no solamente con el pago de sus aportes de seguridad social, sino de todos sus impuestos, ¿sí? Y pagando impuestos altísimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo llego a la vejez, yo me convierto en una persona que no tengo el mismo nivel de productividad. Entonces, hay dos opciones. Uno, o agarro la plata que yo he ahorrado toda la vida, más una retribución de algo de impuestos para mí, por lo que yo he hecho en toda mi vida, o el Estado mira a ver cómo me da subsidios como lo que está haciendo actualmente o lo que está queriendo hacer con la reforma. ¿Por qué? Porque son personas que no van a poder producir igual. Entonces, realmente, digamos, la discusión de la pensión es muy, muy amplia en ese sentido y hay posiciones, hay posiciones. Sí, porque hay gente incluso que cree que no está bien pensionar, que no está bien cotizar para que le quede la Claro, plata. Yo pongo el caso de mi o papá. incluso hay Mi gente que papá dice, pensó, yo no me quiero pensionar porque no quiero ser una carga para el Estado. Ok, súper respetable, pero pues, pero pues de todas cuando formas llegue están las a viejo se va opciones. a dar cuenta, ¿no? Claro, claro. Es que Mi papá, uno cuando joven Diego, está hablando, uno cuando joven está hablando con toda la energía del mundo y con los negocios, con las cosas, con la productividad. Llegue a esa edad, a ver si tiene el mismo claro, pensamiento. Diego que conoce a mi papá, que es zapatero, pues paisa en Cúcuta, donde nos conocimos, mi papá nunca cotizó a pensiones. Y le digo, León lo que nos Darío, hubiera ayudado, don Darío, donde le hubiera, lo que León, nos ¿no? ¿Él hubiera no es ayudado, León Darío? León Darío López, lo que le hubiera Súper. ayudado a mi papá a tener una pensión en este momento, así fuera de un salario mínimo, Sí, ¿no? sí, Listo. así es. Siguiente pregunta que hace Cartilla Animal. Este no sé si es hombre o mujer, porque Ok, pues simplemente es una empresa. Dice, tengo 38 años y 650 semanas. ¿Me podré pensionar? la respuesta es la misma. De poder pensionarse, sí se va a poder pensionar. Lo que no sé es si efectivamente le va a dar el tiempo para coger régimen de transición y tener la oportunidad de construir una buena pensión bajo el sistema actual. Listo. Dice otra persona, esta no la entendí, yo no sé si de pronto vos que sos Ok, más conocedor. Dice, ¿cómo se pensiona un colombiano que fue deportado hace 20 años? ¿cómo se pensiona un colombiano que fue deportado hace 20 años? ¿Deportado? Pues sí, no le veo sentido a la pregunta, la verdad. Pues Esa se la hizo pensiona igual que cualquier Antón colombiano, los Castro. mismos requisitos y se aporta bien, se pensiona bien. Listo. Esta es muy interesante, la hace Libros Medellín, que me gustaría que me mandara dónde quedan para ir. Dice, ¿qué cambios implica para los empleadores? ¿Qué cambio implica para los empleadores? Realmente nada, porque deben, o sea, deberían tener un sistema que lo que haga es lo mismo. A ver, en Colombia vuelven un 8 recogiendo plata y repartiéndola. Entonces, por eso se inventaron las pilas, que son privados, que lo que hacen es recaudar y repartir. Entonces, me imagino que va a seguir a través de las mismas pilas, llega el recaudo de los aportes y ellos reparten. No, Bastante sencillo. sí. Listo, dice aquí, las personas con una pensión de incapacidad permanente, calculo que es la que da la ARL por, pues, por capacidad laboral y esas cosas, ¿qué va a pasar con ellos? Incluso preguntaría, ¿qué va a pasar con la pensión de supervivencia? Vean, hay dos puntos. Uno con pensión de sobrevivientes y uno con pensión de invalidez. El de sobrevivientes me parece bueno, me parece chévere. ¿Por qué? Porque es que antes quienes tenían, bueno, antes no, estoy hablando como si ya lo nuestro ya estuviera totalmente derogado. Actualmente, si te mueres, la pensión de sobreviviente en primer rango está para cónyuge, compañero, compañera permanente y los hijos, ¿ok? A falta de alguno de estos, va para el segundo rango, que viene siendo padres. A falta de estos, va para el último rango, que son hermanos en situación de discapacidad que dependan económicamente del que murió. Pero resulta que en el artículo 48 del texto inicial de la reforma, en el literal F,
hay algo que me parece buenísimo, buenísimo. Y dice que cuando uno tiene hermanos menores de 18 años que dependen económicamente de uno, también pueden ser beneficiarios. Y eso me parece magnífico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en la actualidad estoy viviendo esa situación. Hay un hermanito que tengo de 11 años al cual yo estoy apoyando económicamente. Si me llega a pasar algo, pues me imagino que mi esposa también lo tratará de ayudar o algo, pero él no tendría posibilidades de pensión. Si, digamos, ocurre una catástrofe familiar, muere mi esposa, me muero yo, se muere mi mamá, pues ya la pensión se pierde. Ahí él tendría la oportunidad de tener mi pensión. Eso es algo que me parece bueno. Eso es una de las novedades, o es como la única novedad que veo en la pensión de invalidez. En la pensión de sobrevivientes sí hay algo que me parece bien maluquito, y esto es sobre todo para las personas que tienen enfermedades de salud mental. Y eso yo lo he visto, digamos, por clientes o por casos cercanos de familia, de amigos, familiares, menos mal no lo he tenido así, en donde cuando tienen una depresión severa, se tratan de hacer daño a sí mismos para poder, pues, para suicidarse, ¿sí? Y es muy o sea, y es muy probable que, digamos, si yo me intento suicidar, yo quede con algún tipo de discapacidad. Eso puede pasar. ¿Y qué es lo que eso sí me parece súper regresiva esta parte de la reforma? Artículo 40, estado de invalidez. Entonces dice, para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% más. Ese no provocada intención, es que hay palabritas a las que hay que prestarle mucha atención en estas reformas. ¿Qué es lo que aquí ya están descartando a las personas que que tengan una discapacidad por salud mental? Porque entonces, ellos, digamos, si estuvieran buenos y sanos, no querrían hacerse daño ni suicidarse. Lo están haciendo por su condición química que tienen en la cabeza. Eso les está Claro. provocando que tomen decisiones no correctas. Entonces, si una persona con una salud mental desfavorable se trata de suicidar, queda en una situación de discapacidad porque no lo logró, entonces no va a tener pensión de invalidez. Entonces, digamos, son punticos como claves que hay que tener muy en cuenta. Listo, muy bien. Aquí, pues esas fueron más o menos las preguntas porque todas iban más o menos que cuál es el régimen de transición. Quiero hacer un resumen así rápido sobre la reforma y el régimen de transición. Primero, no es opcional. Esto lo hemos repetido, ya es casi que obligatoria. Hay mucha gente que pregunta a Diego si la Corte Constitucional puede declarar inexequible la reforma porque no le da la posibilidad de elegir. Diego ya explicó que antes de la ley 100 tampoco se podía elegir. 2.3 millones, 2.3 salarios para el régimen público y el resto para el régimen privado. Pueden hacer cálculos actuariales, es decir, pagar lo que queda. Hay una pregunta que se ha hecho, a ver, este en vivo que ha grabado, por supuesto que sí. Hay una pregunta que se ha hecho mucho y es ¿cuál es el interés de esos cálculos? El interés, prácticamente, Sí, en los intereses de prácticamente mora. un puntico o una milésima de punto menos de la tasa de usura. O sea, es alto, Uy, hijo de pucha, pero entonces es que es 30 alto. y pico, Y se ¿qué? liquida diario, ¿ok? Y se Ah, liquida pero diario. entonces para que nadie pague, ¿o qué? No, no, pero igual de todas formas, mire, por ejemplo, se los voy a poner así. Hoy, les voy a poner un ejemplo de hoy. Hoy, una persona me dijo, necesito salvarme del régimen de transición, le revisamos, necesitaba solamente 2 años, para esos 2 años se gastaba 18 millones de pesos, ¿ok? Y la pensión de ella iba a ser una pensión de, espérate un momentico, creo que era como de 20 millones 400, una cosa así. Entonces prácticamente con una mesada pensional recupera y le sobra plata, ¿ok? Pero entonces no hablemos de una pensión tan alta. Supongamos un caso que va a tener una pensión de 6 millones de pesos. Si los 18 millones de pesos los dividimos en 6 millones de pesos, estamos hablando que con 3 mesadas pensionales recuperan la inversión. Entonces, hay que ver cada caso. Yo a quien no le recomiendo generalmente los cálculos actuariales, que precisamente hoy también me dijo una persona que le dije, yo no lo haría. Si tú fueras mi mamá, yo te digo no lo hagas, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo lo que le estaba diciendo y lo que le digo a todo el mundo es, si vas a tener que pagar 80, 70 millones de pesos en cálculos actuariales para adelantar una pensión de un salario mínimo, yo de ti te diría más bien, usa esa plata para aportar más sin tener que pagar intereses de mora. Te vas a demorar un poquito más en obtener pensión, pero te va a salir más alta. ¿Sí? Entonces, hay que ver cada caso para revisar si se puede, si es viable o si no es viable y si económicamente le iría bien. Pero generalmente siempre va muy bien. Ok, listo. Ahí estamos haciendo el resumen entonces. La gente también pregunta por el régimen de transición, 900 semanas si usted es hombre, 750 semanas si usted es mujer. Si usted tiene menos de eso, le toca eh, meterse en este nuevo régimen, si se llama. Bueno, una, una afirmación que me llamó la atención y que me gustaría preguntarte si puede ser resumida la reforma así. Nos igualaron a la baja la pensión. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es como quien dice, nadie puede tener una pensión alta ahora. ¿Sí? Nadie. Pero es muy curioso. Vean, nosotros tenemos algo que se llama el Sistema General de Pensiones, que es donde estamos casi todos. Casi todos. ¿Ok? El Sistema General de Pensiones es una torta que o sea, yo lo explico como una torta dividida en dos. Aquí está el régimen de prima media, que es Colpensiones, y para la otra mitad está el régimen de ahorro individual, que son los 4 fondos privados de pensiones existentes. Se supone que todos estamos ahí, pero hay unos casos particulares, que son Fuerzas Armadas, padres a los que yo llamo padres de la patria, que son excongresistas, exmagistrados de altas cortes y expresidentes de la República. Y por otra parte tenemos al magisterio. Tenemos solamente esos 3 regímenes exceptuados. Es decir, Espérate, que espérate un ellos, segundo, espérate un segundo. Los congresistas y los jueces de la República tienen un régimen exceptuado. los congresistas y los magistrados de altas cortes. Espérate, o sea, no, los congresistas que aprobaron la reforma Tienen un tienen régimen régimen exceptuado. exceptuado. A ellos no los toca. Ah, pero es que uno, ahí sí es que es muy descarado, pues, ¿no? Ahí está. A ellos no los toca. O sea, ellos están como dice la vice sabroso. Porque a todo mundo para la baja, pero ellos sí. Ah, pero Katy Jubinado, qué belleza, ¿no? Ah, así sí es muy fácil. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, o sea, no, no, es que es complejo, es complejo, chistoso. ¿Mm? Sí. Pero Bueno, a todo el entonces, resto, sí, chao. A todo el resto, chao. listo, Pensiones bajas para todo el mundo. listo. Ese es el resumen tal cual de la reforma. Si usted se gana un salario mínimo, le pasa con pensión, está en un fondo privado, se va a ganar, le va a tocar cotizar más. Una pregunta que hicieron acá, ¿se puede en este momento pasar, por ejemplo, un tipo, aquí nos puso que se ganaba 10 millones de pesos, ¿se puede pasar en este momento de un fondo privado a un fondo público? Sí. ¿Ya vale la pena, no vale la pena? A ver, hay un artículo que es el artículo llamado el traslado express, ¿sí? Y es, si tú no, o sea, si te aprueban reforma, a ti no te cobija régimen de transición, a ti te cobija régimen de transición, perdón. Es decir, te cobija norma actual. Y tú te quieres pasar a Colpensiones, pásate, ¿ok? Van a abrir como una ventana, ¿sí? Ese artículo se ha caído 4 veces en el Congreso de la República en estos últimos años, porque lo han tratado de meter en otras normas y siempre se cae. Y acá, dentro de varias cosas por ahí que uno entera, ese artículo cada vez que los congresistas necesitaban plata, lo metían para asustar a los fondos privados, negociaban el retiro, se quedaban con el billete y con eso subsidiaban las próximas elecciones. ¿Sí? Sí, No sé qué vaya a pasar ahorita, si lo dejen o no lo dejen. Entonces, conclusión para esa pregunta y por eso, o sea, doy como el contexto, ¿por qué? Porque primero, actualmente, no importa la edad que tengan, nosotros los podemos pasar a través de una demanda. No hay lío. Para nosotros no hay lío con eso. Si está dentro de una edad en la que lo puede hacer solo, lo puede hacer solo, ¿sí? Conclusión, váyalo haciendo, ya sea a través de demanda o solo, váyalo haciendo, no se confíe de esa ventana.
Ok, listo. Yo creo que estamos llegando ya como al final. Si no estoy mal, pues hemos Sí, pero pasado hay cuarenta y un cinco punto, minutos. Yamit, que es Sí. muy bueno que también lo tratemos, porque realmente es uno de los puntos buenos de la reforma. ¿Ok? Buenos. Sí, bueno, me parece muy bueno, me parece muy bueno, de hecho. ¿Qué pasa? Si actualmente tú estás por ahí a punto de conseguir la pensión por semanas, tienes la edad o ya te pasaste de la edad y ya no tienes trabajo, no tienes cómo conseguir empleo. Entonces, ¿qué pasa normalmente? La gente en situaciones muy tristes en temas económicos, lo único que le queda es acudir al fondo privado o a Colpensiones a decir, devuélvame la plática que usted me tenga por devolver. ¿Sí? Entonces, si está en un fondo privado, le va mejor. Entonces, normalmente regresan más o menos unos 70 millones de pesos. Entonces, yo siempre, cuando la gente está en esa situación, yo le digo, pare ahí. Pues yo no puedo pensar con su bolsillo ni con su estómago, pero pues sí le puedo dar como mi opinión. Y es, esos 70 millones de pesos son 4,1 años de pensión. ¿Sí? Es decir, en 4,1 años de pensión sobre un salario mínimo, usted tendría Pero los con 70 millones de pesos y de ahí para adelante le queda una pensión. ¿Sí? Entonces la gente se veía gatos porque decía, listo, pero ¿cómo los aporto? La reforma propone, que eso por ahí lo han estado hablando, como dándole bombo, porque es lo único bueno, eh, que existe una pensión anticipada. Esa es la famosa pensión anticipada. ¿Qué se exige? Que tú tengas 1.000 semanas de cotización. ¿Y qué es lo que van a hacer? Te dan la pensión y mientras vas recibiendo pensión, te van descontando los aportes a pensión para que completes las 300 que te hacen falta. Una no, vez muy bien. completes esos pagos que te van haciendo, esos descuentos que te van haciendo todos los meses, completes esos 3 años, ya de ahí para adelante te queda tu pensión normal sin descuentos. Eso me parece muy bueno. Eso es lo que conoce como la pensión prestada. Ok, A mí ese punto me pero parece muy bueno. yo creo que es importante una cosa, y este sí ya es una opinión personal. Hay, por ejemplo, que la persona le den 233.000 pesos hasta 500.000 pesos a las personas que no han pensionado es positivo. Lo de la pensión prestada es positivo, pero esto es un salvavidas de plomo, Sí, es sí, un bombón envenenado. O sea, lo que hay detrás de fondo es todo lo que hemos explicado. Entonces, sí. si yo pongo en una balanza lo positivo y lo negativo, me queda, o es mi impresión, pues por Ah, lo que no, vos has explicado, me queda lo que negativo. la reforma es más negativa que positiva y por Así lo es, tanto lo mejor sería hundir la reforma. así es, así es. Sí, a mí esta reforma, por mi parte, yo estoy tranquilo. Yo tengo mi régimen de transición asegurado. Por mí no hay lío, ¿sí? Y lo que me preocupa realmente es la gente, porque es que pasan dos cosas. Primero, muchísima gente no se va a salvar. Y segundo, los que se van a salvar y no tienen las semanas, tienen que hacer un esfuerzo económico ahorita grande que no tenían presupuestado para poder garantizar un régimen de transición. Entonces, realmente es complejo. Es una situación compleja y muchos no van a poder económicamente hacerlo. Listo, Diego, te agradezco mucho. Es la primera vez que en un live mío hay 666 personas conectadas. Es increíble la Sí, capacidad que tener vos para explicar y lo importante de este tema. Entonces, sigan a Diego, síganme a mí, que estamos explicando cosas constantemente. Diego especialmente sobre pensiones y cosas de abogados, y yo sobre historia de, especialmente de Antioquia. Maica, Así me que te agradezco encantan tus mucho, videos, Diego. Yamit. Espectacular, espectacular. Listo, listo, Admiración total, mi hermano. lo mismo, Pero pana. James, una Y- vaina, deja, y- deja este live ahí grabado, déjalo montado para que después lo podamos agarrar desde la cuenta y lo podamos también subir a la cuenta, porque ahí Hágale, lo voy a no dejar llevo la montado. Te conexión. agradezco mucho, te admiro mucho, te quiero mucho porque somos amigos desde hace muchos años y qué bueno que nos También, hayamos visto aquí para explicarle a la gente esto tan importante. chévere, Muchas gracias a chévere. todos. Chao.